Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Eduardo Carmona, ginecólogo y miembro del staff de ginecólogos de la Clínica de Atención para la Mujer, Reina Madre. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este live, en donde vamos a hablar acerca de los cuidados prenatales por etapas. Vamos a iniciar con una breve explicación acerca del embarazo. Lo que ustedes como mamás o como próximas mamás que deben de saber es que el embarazo es una etapa de la reproducción que dura aproximadamente 40 semanas. Dentro de este lapso, más o menos a partir de la semana 37, tu bebé ya está listo para poder nacer. Para esto, pues debemos de llevar un control prenatal, que es algo que vamos a ver a continuación. El embarazo lo vamos a dividir principalmente en 3 trimestres. El primer trimestre abarcando desde la semana 1 hasta la semana 13, el segundo abarcando desde la semana 14 hasta la semana 27 y el tercer trimestre avanzando desde la semana 27-28 hasta el final del embarazo, que es aproximadamente de 40 semanas. Este conteo lo vamos a iniciar desde tu fecha de última menstruación. Para que tú puedas estar un poquito orientada acerca de cuántas semanas de embarazo tienes, vamos a contar desde el primer día de tu fecha de última menstruación y más o menos a partir de ahí la concepción se lleva 2 semanas después de esta fecha. Nosotros en Reina Madre trabajamos muy en apego a todas las normas y a las guías de práctica clínica mexicanas. De acuerdo a la norma 007 para la atención de la mujer embarazada, en parto y para la persona recién nacida, nosotros te vamos a dar en la clínica una atención y todas tus consultas con enfoque preventivo, educativo, de orientación y de consejería, para que tú puedas llevar tu embarazo lo más sano posible. Cabe mencionar que es muy importante, como parte del control prenatal, que tú puedas tener o que solicites en el momento en el que tú te quieras embarazar una consulta de atención previo a que te embaraces. ¿Por qué? Esto nos ayuda a que nosotros podamos conocerte, que podamos saber tus antecedentes de salud y podamos establecer qué riesgo obstétrico puede tener tu embarazo. Y de esta forma nosotros hacer acciones preventivas para ayudarte a que tu embarazo sea lo más sano posible. Dentro de todo esto es muy importante que tu pareja o algún familiar muy cercano te acompañe a todas tus visitas para que ustedes juntos puedan vivir todo lo que es el embarazo y se den un apoyo mutuo. De acuerdo a esta misma norma que yo les mencionaba hace unos minutos, debes de tener en tu embarazo un mínimo de 5 consultas, empezando las consultas de preferencia entre las primeras 8 semanas deberías de tener la primera, y conforme van avanzando los trimestres tú vas a ir teniendo tus demás consultas y ya cuando estés en el tercer trimestre probablemente vas a tener consultas de manera un poco más frecuente, porque ya nos estamos acercando al momento del nacimiento. Todo esto pues es dependiendo de las valoraciones de tu ginecólogo y del estado de tu embarazo. Vamos a centrarnos ahorita en el control prenatal, viéndolo un poquito sobre cada trimestre. Les voy a explicar qué es lo que se hace, qué es lo que vas a sentir, cuáles son tus datos de alarma y qué estudios son importantes para que lleves un embarazo de la manera más sana posible. El primer trimestre, habíamos comentado que se extiende desde la primera semana hasta la semana 13. Aquí pues tú vas a notar como que si no estuvieras embarazada, porque pues la pancita todavía no está muy crecida, pero es una etapa muy importante para el desarrollo de tu bebé, donde se llevan a cabo cambios metabólicos muy grandes para poder que tu cuerpo acepte el embarazo, para lograr una adecuada implantación de este mismo embarazo. Y tu metabolismo va a estar muy acelerado por acción de las hormonas que se van a empezar a liberar del saquito de donde está tu bebé. El tamaño de tu bebé aproximadamente, para que vayamos teniendo una idea, a las 4 semanas
es más o menos como del tamaño de un grano de arroz. Y terminando las 13 semanas de este primer trimestre, tu bebé va a haber alcanzado más o menos el tamaño de un limón, teniendo en cuenta que el crecimiento de los bebés en esta etapa es más o menos de 1 milímetro por día. ¿Cuáles van a ser los síntomas más comunes que tú vas a sentir? Puedes tener fatiga, sueño, puedes tener náuseas, vómitos y también dolor de cabeza y estreñimiento. Van a ser algunos de nuestros síntomas principales durante estos primeros 3 meses. Es importante, como les había mencionado, que tengas tu primera consulta durante esta etapa, en donde nosotros como ginecólogos vamos a valorar tu estado de salud, vamos a revisar tus antecedentes acerca de tu salud en general, o también vamos a checar antecedentes acerca de tus embarazos previos, en dado caso de que ya hayas tenido estos antecedentes. También vamos a realizarte un ultrasonido con la finalidad de determinar el estado de tu embarazo. Esto pues para saber que tu embarazo se encuentre bien implantado. Vamos a buscar la presencia de un bebito adentro del saco gestacional y vamos a buscar también el latido cardíaco. Esto nos va a ayudar también a corroborar cuántas semanas de embarazo tienes y a partir de ahí establecer una fecha probable de parto. Dentro del control prenatal, en el primer trimestre, aparte de la consulta, el primer ultrasonido, también se te van a realizar estudios de sangre y estudios de orina. Esto con la finalidad de que podamos saber el estado de salud de tu cuerpo en otras cuestiones como anemia. Vamos a valorar tus riñones, colesterol, triglicéridos, tus niveles de azúcar. Vamos a hacerte exámenes de orina para detectar tempranamente infecciones que a veces no producen síntomas, pero es muy importante detectarlas y tratarlas para que el embarazo no se nos complique. De igual manera, es importante conocer tu tipo sanguíneo y dependiendo de lo que nosotros vayamos revisando, se te puede también pedir un cultivo vaginal para detección de infecciones vaginales y también estudios de detección de sífilis y de VIH. Es muy importante a partir de esta primera consulta que se te den suplementos de vitaminas prenatales que incluyan ácido fólico, esto con la intención de prevenir principalmente defectos del tubo neural. Y vamos a tener que entre las primeras 8 semanas tu bebé va a lograr la formación de todos sus órganos internos. Tomando esto en cuenta, es muy importante la realización de ultrasonidos especializados. En este caso, en el primer trimestre, el ultrasonido que nos toca antes de lo que es de la semana 11 hasta la semana 13.6 es el ultrasonido cromosómico, que precisamente nos sirve para detección temprana de anomalías genéticas como el síndrome de Down o conocido como trisomía 21, el síndrome de Edwards conocido como trisomía 18 o el síndrome de Patau como trisomía 13. También este ultrasonido cromosómico nos establece qué riesgo puedes tener de presentar un parto prematuro antes de las 34 semanas, el riesgo de que tu bebé tenga restricción de crecimiento intrauterino, o sea que salga con un peso bajo al término, y el riesgo de que pudieras desarrollar preeclampsia, que es cuando se sube la presión durante el embarazo. Dentro de esta primera consulta, tu ginecólogo te va a dar orientación acerca de los síntomas que estás presentando, acerca de actividades como hacer ejercicio, tener vida sexual. Todos estos datos y todas las dudas que tú tengas las podemos resolver desde tu primera consulta. Así como que también te podemos dar orientación sobre un poquito de nutrición y sobre el ejercicio que pudieras llegar a realizar y los datos de alarma, que son muy importantes durante el primer trimestre y están muy relacionados con dolor en la parte baja de tu vientre, sangrado a través de tu vagina o también puede ser salida de líquido por vagina. Pasamos a lo que es el segundo trimestre. El segundo trimestre, como habíamos comentado, se conforma desde la semana 14 de tu embarazo hasta la semana 27-28.
Este trimestre va a ser el más cómodo de todo tu embarazo porque los primeros síntomas que tuviste en los primeros 3 meses van a empezar a disminuir y vas a sentir otra vez que vuelve a subir tu nivel de energía, va a subir otra vez tu apetito y en este momento ya vas a empezar a notar tu embarazo, se va a empezar a notar la pancita que ya está creciendo tu bebé ahí adentro. Hablando del tamaño de tu bebé, pues al inicio del segundo trimestre, que es la semana 14, ya va a tener más o menos el tamaño de un durazno. Y al finalizar este trimestre va a tener el tamaño más o menos a la semana 27 como de una coliflor. Para que te des idea más o menos del tamaño que está teniendo tu bebito en estas semanas. Los síntomas más comunes que puedes llegar a sentir en este segundo trimestre son calambres en las piernas, puedes tener dolor de espalda, acidez estomacal, en algunas pacientes también pueden aparecer varices y a partir de las 20 semanas vas a empezar a notar los movimientos de tu bebé. En esta segunda etapa del embarazo te mandamos a realizar estudios también que son de importancia, como una biometría hemática para ver que no tengas anemia y si es necesario pues te suplementamos con algún vitamínico que tenga hierro. También es importante realizarte exámenes de orina para seguir viendo que no tengas infecciones y un estudio que es muy importante que se realiza a partir de la semana 24 y hasta la semana 28 es la curva de tolerancia a la glucosa. Esta curva nos ayuda a descartar que no estés desarrollando diabetes gestacional durante tu embarazo. En esta etapa es muy recomendable hacerte otro estudio especializado que es el ultrasonido estructural. Este ultrasonido nos ayuda a verificar que tu bebé no tenga malformaciones. Lo que se hace es verificar de cabeza a pies toda la estructura del cuerpo de tu bebé, midiéndole todas las partes importantes, sus huesitos, se le cuentan los dedos, se le mide su cabecita, se verifica que sus ojos estén bien y así vamos bajando por segmentos corporales buscando todos sus órganos para nosotros poder determinar que tu bebito viene estructuralmente íntegro. Los datos de alarma en el segundo trimestre, principalmente rebasando la semana 20, aquí también ya podemos empezar a ver cuestiones relacionadas con la presión. Entonces hay que estar muy atentos acerca de dolor de cabeza que se acompañe de zumbido de oídos, alteraciones visuales como visión borrosa o ver lucecitas o un dolor muy fuerte en la boca del estómago. En dado caso de que estos datos se presentaran, pues es importante que acudas a tu ginecólogo para verificar que todo en tu embarazo se encuentre en orden. Y pasamos al tercer trimestre. En este tercer trimestre habíamos quedado que corresponde desde la semana 28 hasta el final de tu embarazo, que es aproximadamente a la semana 40. En esta etapa del embarazo vas a estar viendo a tu ginecólogo de manera más seguida, porque ya es una etapa en donde nos estamos acercando al nacimiento. Es una etapa del embarazo que puede presentar muchos retos para ti, pero también va a ser la etapa más bonita porque es donde tienes más expectativas y ya se está haciendo muy cercana a la fecha en la que vas a conocer a tu bebé. Ahora, hablando otra vez del tamaño de tu bebé, a las 28 semanas el bebito tiene más o menos el tamaño de una lechuga y al finalizar el embarazo, que es pues la semana 39-40, tu bebito va a tener más o menos el tamaño de una sandía o de una calabaza. Los síntomas más comunes que puedes llegar a presentar en esta tercera etapa del embarazo son las contracciones de Braxton Hicks o las falsas contracciones de trabajo de parto, que son contracciones muy leves que te van a estar dando a veces lo que es en la tarde o en la noche. Esto no significa que estás entrando en trabajo de parto, pero son algunos datos que el cuerpo empieza a desarrollar en esta etapa que ya nos están sugiriendo que pues nuestro trabajo de parto se está acercando. Aparte, puedes seguir un poquito con los dolores de espalda, esto porque tu bebé y el embarazo empiezan a secretar algunas hormonas que ayudan a que los huesos de tu pelvis y los huesos de tu espalda se relajen un poquito y se empiecen a abrir un poquito, esto pues preparándonos para el momento del nacimiento. Te puedes llegar a cansar también un poco más rápido porque ya estás cargando un peso adicional que es el peso de tu bebé
y también puedes llegar a tener reflujo y puedes llegar a tener la sensación de estar queriendo ir al baño de una forma pues más repetida que en trimestres previos. En tus consultas, a partir del tercer trimestre, se van a estar valorando mucho los datos de alarma, se va a estar valorando la presión arterial, tu ganancia de peso y el crecimiento y el peso estimado de tu bebé. Aquí también se te va a realizar una exploración vaginal para ir determinando la vía de nacimiento que va a tener tu bebé. Esto pues sabemos que es ya sea por parto o por cesárea. Una forma en la que podemos saber si tú puedes tener un parto es dependiendo del peso de tu bebé, dependiendo de cómo venga acomodada su cabecita y dependiendo de la exploración vaginal que te hagamos para ver si tu pelvis es lo suficientemente amplia o no para poder tener un parto. Aquí también en este trimestre podemos realizar otro ultrasonido especializado que es la flujometría Doppler. Esta flujometría nos ayuda mucho a corroborar el peso de tu bebé y para saber que no esté en un estado que se llama restricción del crecimiento intrauterino, que son bebitos que tienen un peso bajo. Este ultrasonido de flujometría Doppler nos ayuda a ver que tu bebé esté sano y que esté preparado para el nacimiento. Los datos de alarma en esta tercera parte del embarazo van relacionados a todos los que ya habíamos mencionado antes y también hay que estar muy atentos a partir de la semana 28 de los movimientos del bebé, que eso es algo que podemos ir explicándote en las consultas de tercer trimestre. Pues eso a grandes rasgos es el control prenatal que nosotros vamos llevando para que tu embarazo esté sano y no haya ninguna complicación. A continuación vamos a pasar a una sección de preguntas para ir resolviendo cualquier duda que pudieran ustedes tener acerca de algún tema que les genere inquietud acerca del control prenatal. Okay. ¿Por qué dan infecciones vaginales durante el embarazo? Esa es una muy buena pregunta. Las infecciones vaginales es un tema muy recurrente que podemos tener en algunas embarazadas. Estas infecciones no son adquiridas, se desarrollan a partir de los mismos microorganismos que habitan en tu piel y habitan en tu vagina y se deben a los propios cambios hormonales que hay en el embarazo, que favorecen que algunos de estos microorganismos crezcan más y de eso se produce la infección. Recuerda que si empiezas a tener flujo durante tu embarazo, debes de consultarlo con tu ginecólogo para que se te mande el tratamiento correspondiente. ¿Se recomienda la suplementación en el embarazo? Bueno, lo que había mencionado, está recomendado la suplementación de multivitamínicos que incluyan ácido fólico, esto para prevenir defectos del desarrollo del tubo neural, y también se pueden indicar multivitamínicos que contengan hierro para que no se produzca una anemia durante el embarazo. ¿Qué medicamentos debo evitar? Los medicamentos, eso es algo que tienes que valorar directamente con tu ginecólogo porque tenemos una variedad de medicamentos muy grandes que dependiendo de cada caso individualizado, nosotros te podemos orientar acerca de cuáles medicamentos sí y cuáles medicamentos no puedes tomar. ¿Qué vacunas debo aplicar en el embarazo? Muy buena pregunta. A partir de la semana 20, ustedes pueden vacunarse para prevenir influenza, tétanos y se pueden aplicar la vacuna de TDPA, que es para prevenir tosferina y también es un refuerzo contra el tétanos, y esas 3 vacunas son las principales que ustedes se pueden aplicar durante el embarazo. ¿A qué se debe el sangrado en el primer trimestre? Podemos tener diferentes tipos de sangrados. Es importante hacer algunas distinciones. En el primer trimestre puedes tener un sangrado que corresponde al sangrado de implantación, que es cuando el óvulo fecundado se anida adentro del útero, genera un poco de reacción inflamatoria y puede haber un sangrado, pero es solamente un manchado.
Si estás presentando algún sangrado vaginal muy abundante, es importante que lo consultes con tu ginecólogo para descartar algún problema como una amenaza de aborto. ¿Qué dieta se recomienda durante el embarazo? La dieta en general, nosotros recomendamos que tu dieta la dividas en quintos, que comas tus 3 comidas, desayuno, comida y cena, y hagas 2 colaciones en medio de estas comidas respectivamente. Es fundamental que en el embarazo trates de evitar mucho todo lo que son comidas grasosas, comidas muy condimentadas y algunos tipos de tés, por ejemplo, como el té negro o el té verde y el café, porque las altas concentraciones de cafeína pueden hacer que tu bebito pueda tener cuestiones de bajo peso. Entonces, en general, la alimentación tiene que ser muy balanceada, incluyendo todos los tipos de alimentos y con mucho predominio también de frutas, verduras y alimentos ricos en hierro, como es la carne de res. También puedes comer pollo, pescado y frutas y verduras de hoja verde, que también tienen muy buen aporte de hierro. ¿Cómo puedo combatir las náuseas? Las náuseas tienen mucho que ver también con la alimentación. Trata de que tu dieta, como les mencionaba, sea en quintos, y que a la hora de que estés comiendo no te lleves grandes bocados o comas hasta saciarte completamente, porque eso mismo te puede producir náuseas y vómito. En algunas ocasiones también el té de jengibre puede ayudarte como un remedio natural para combatir las náuseas, o si esta cuestión llega a ser muy incómoda en tu vida cotidiana, acude con nosotros para que nosotros valoremos tu caso individualmente y se te pueda dar, si lo ameritas, un medicamento para controlar mejor estos síntomas. ¿Es cierto que satisfacer antojos es porque nos falta algún nutriente? En algunas ocasiones sí puede llegar a ser cierto. Tendríamos que analizarlo directamente acerca de cuál es el antojo. Pudiera ser, por ejemplo, algunos ejemplos. Hay pacientes que les gusta masticar hielos y eso nos traduce un poquito una deficiencia de hierro. Entonces tendríamos que ver exactamente pues cuál es el antojo para valorar cuál es el nutriente que tienes en deficiencia y nosotros mejor sustituirlo por un alimento sano que te beneficie durante el embarazo. ¿Es cierto que no se debe beber mucha agua para no retener líquidos? La retención de líquidos en el embarazo es algo inevitable. En realidad tienes que beber, está recomendado por guías de práctica clínica mexicanas, que tienes que estar con una ingesta de 2 hasta 3 litros de agua al día. Hay quienes dicen que hay bebés que no vienen de cabeza y si se puede tener parto. ¿Esto puede ser en agua o con algún doctor muy especializado que sepa hacer partos por bebés, para bebés no de cabeza? Aquí estamos hablando de un bebito que viene en una presentación pélvica y aunque está descrito en la literatura que los bebitos sí pueden nacer sentados, en muchas ocasiones no es lo más recomendable porque corremos el riesgo de que la cabecita se atore al momento de nacer. Eso es una situación que tenemos que valorar con tu ginecólogo y él te dará la mejor recomendación acerca del nacimiento de tu bebé. ¿Es normal tener dolor en los ovarios en la semana 27? Puedes llegar a tener dolor. No es como tal un dolor, sino que al momento de que está creciendo tu bebé, el mismo crecimiento del útero puede llegar a desplazar otras estructuras que están aledañas, precisamente como los ovarios y los intestinos. El mismo útero se estira durante esta etapa, que es a partir de la semana 28 hacia adelante, el bebé tiene un crecimiento muy acelerado. Entonces, ese estiramiento y ese desplazamiento de los órganos adyacentes puede llegar a producirte sensaciones como de piquetitos o como jalones, pero nunca debes de tener un dolor muy intenso. Si llegas a tener cualquier dolor absolutamente intenso durante el embarazo, tienes que acudir a una valoración con tu ginecólogo. ¿Cómo identifico las contracciones de Braxton? Las contracciones de Braxton Hicks o las contracciones del falso trabajo de parto
Son contracciones que te van a dar 1, 2 o 3 veces al día en periodos muy espaciados. Son contracciones que te duran unos cuantos segundos. Se puede poner durito tu estómago y es lo único que te va a producir. Es como una sensación leve de incomodidad, pero para distinguirlas de una contracción de trabajo de parto, una contracción de trabajo de parto te dura más de 30 segundos, entre 30 segundos hasta 1 minuto, y vienen con un espaciamiento de más o menos unas 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Esa es una contracción de trabajo de parto, y las de Braxton Hicks son leves, muy leves contracciones que se pueden presentar en poca cantidad a lo largo del día. Mi ginecólogo me mandó aspirina Brotec, una tableta y media todas las noches hasta la semana 36, para que no se formen coágulos sanguíneos en el cordón umbilical. Me comenta que no daña al bebé ni a mí. Quisiera una segunda opinión, por favor. La justificación de indicar ácido acetil salicílico o aspirina en el embarazo viene a partir del primer ultrasonido especializado que les comentaba que se realiza en el primer trimestre del embarazo. Si en el ultrasonido cromosómico tenemos algún dato sugestivo de que tú pudieras desarrollar preeclampsia en una etapa más avanzada del embarazo, sí está recomendado el empleo de aspirina en una dosis baja hasta la semana 36, pero pues es en casos muy individualizados y se hace respecto a los antecedentes que pudiste haber tenido y en base al ultrasonido, al resultado de los ultrasonidos especializados. ¿Cómo sé si mi bebé se está desarrollando correctamente? Eso es algo que vamos vigilando nosotros durante todo tu control prenatal. El desarrollo de los bebés va incluyendo muchas esferas, desde el desarrollo de sus órganos, que lo verificamos con los ultrasonidos especializados como el ultrasonido estructural, y vamos nosotros consulta tras consulta verificando que el peso de tu bebé sea el adecuado. También vamos verificando que la cantidad de líquido sea normal, y principalmente nos vamos basando en esos datos. A veces me da como un ruidito extraño en el oído, como si fuera un zumbido ligero. ¿Es signo de alarma? Como lo había comentado, pudiera ser relacionado a un signo de alarma, teniendo en cuenta otros datos también, como dolor de cabeza, dolor muy fuerte en la boca del estómago o alteraciones visuales. Independientemente, es algo que tienes que consultar con tu ginecólogo para verificar que todo esté bien. ¿Es normal que los movimientos de mi bebé sean como repapaloteos, golpes constantes? Sí. Al principio, muchas pacientes, cuando están rondando la semana 20 a la semana 22, pueden llegar a referir que los movimientos de su bebé lo sienten como un revoloteo o como ciertos movimientos ondulantes. A partir de lo que es la semana 28, los movimientos de tu bebé van a ser más definidos y se van a sentir como golpecitos o como pataditas más fuertes en tu abdomen. Al momento en el que nace el bebé, ¿ustedes aplican la vacuna BCG? La vacuna BCG es una vacuna que se tiene que aplicar a todos los recién nacidos junto con la vacuna de la hepatitis. Y esa es una vacuna que nosotros en Clínicas Reina Madre tenemos y que con mucho gusto tú puedes venir a que se le apliquen a tu bebé. ¿Es normal sentir dolor inguinal en la semana 36 y que aparezcan pequeñas verrugas en las ingles y en otras partes del cuerpo, por ejemplo, cuello y bajo los senos? El dolor inguinal puede estar un poquito relacionado al crecimiento de tu bebé, ya que, como había mencionado, se estiran ciertas estructuras y eso también incluye algunos ligamentos. En cuanto a la cuestión de las verrugas, tendrías que acudir a tu ginecólogo para que valore las características de estas mismas verrugas y descartar que pudiera ser alguna infección por virus de papiloma humano, pero eso es algo que se tiene que corroborar en el consultorio. ¿Cómo se puede aumentar la acidez del pH si es muy alcalino para prevenir las infecciones? En realidad, para prevenir las infecciones, lo que tenemos que estar haciendo es seguir el control prenatal y estarte haciendo tus estudios. No es conveniente que nosotros modifiquemos el pH de tu vagina, ya que de manera natural tu cuerpo se encarga de regularlo. Si nosotros hacemos alguna intervención para modificar el pH, podemos nosotros mismos producir
infecciones vaginales. Es por eso que no es recomendado que se hagan duchas o lavados vaginales con la finalidad de prevenirlo. ¿El tamaño del bebé tiene que ver con el tamaño de la pancita? Eso es un criterio un poquito subjetivo. Sí, vamos nosotros verificando, principalmente en el último trimestre, que el tamaño de tu pancita sea acorde a las semanas de gestación que debes de tener. Pero otro parámetro muy importante que nosotros tomamos en cuenta es hacerte un ultrasonido cada consulta que tú vienes con nosotros para ir estimando el peso aproximado que va a tener tu bebé al momento de nacer o en la semana en la que te encuentras. ¿El uso de progesterona aumenta el paño en la cara? No, la progesterona es una hormona que se produce de manera natural en el embarazo y no tiene mucha relación con la cantidad de paño. La cantidad de paño se relaciona más bien con una sustancia que se produce en la piel que se llama melanina, y pues esa es una sustancia que también se puede llegar a aumentar en el embarazo independientemente de los niveles de progesterona. Tengo 11 semanas de embarazo. ¿Es normal sentir mucha hambre? Sí es normal porque, como les había mencionado, bueno, el metabolismo en los primeros 3 meses del embarazo está muy acelerado. Entonces eso va a hacer que tu cuerpo te exija un poquito más de ingesta de calorías para esto favorecer que tu bebé empiece a crecer y a desarrollarse de manera adecuada. Para planear un embarazo, ¿a partir de cuándo se debe tomar ácido fólico? Lo recomendado es que empieces a ingerir ácido fólico por lo menos 3 meses antes de que tú planees tener un embarazo. De igual manera, es importante que acudas a tu ginecólogo para que él te pueda prescribir la dosis adecuada de ácido fólico que necesites de acuerdo a tu caso. ¿Cuáles y cuántos son los ultrasonidos que debo hacer? Lo recomendable es que mínimo tengas un ultrasonido por cada trimestre y bueno, 4, porque estaríamos hablando de tu primer ultrasonido en la primera consulta, que es para diagnosticar tu embarazo. A partir de ahí vienen los ultrasonidos especializados, que es el ultrasonido genético, el ultrasonido estructural y la flujometría Doppler. Independientemente, en cada consulta se te puede estar realizando un ultrasonido para ir llevando un buen control prenatal y ver que tu bebé esté bien. No hay en realidad un límite en cuanto a la cantidad de ultrasonidos que te puedes hacer, ya que es el único estudio de imagen que es 100% seguro para realizar durante el embarazo. ¿Puedo usar jabones como el Gensal para la zona íntima? Lo recomendable, tanto estés embarazada como no, es que la higiene de tus genitales la hagas solamente con agua y jabón neutro. Tengo muchas náuseas y vómito en las mañanas. ¿Es normal? ¿Algún consejo? Puede ser un síntoma normal, como lo habíamos mencionado, dentro de los primeros 3 meses, y es algo que se te va a empezar a quitar cuando entres al segundo trimestre. Pero si estos síntomas empiezan a producirte afecciones en tu calidad de vida, que bajes mucho de peso, que no toleres ya ningún alimento o incluso que no toleres el agua, es algo por lo que debes de acudir a tu ginecólogo para que se te dé el tratamiento apropiado. Muy bien, pues hemos terminado ahorita con la sesión de preguntas y pues les recordamos que nosotros en Reina Madre estamos para atenderlas a ustedes y para ayudarles a que tengan un embarazo sano y que ustedes, sus bebés y sus familias estén muy felices. Fue un gusto estar con ustedes en esta tarde y para cualquier situación relacionada con tu salud femenina o con embarazo, recuerda que en Clínicas Reina Madre nosotros te vamos a atender con mucho gusto.